La vida ha sido una serie de golpes duros y golpes de suerte. Perder a mis padres temprano dolió como el infierno, pero tuve suerte cuando la pareja de ancianos de al lado, los Parker, me acogieron. Eran las almas más amables que se podrían imaginar, tratándome más como una nieta que como un caso de caridad. No éramos ricos en dinero, pero éramos ricos en amor, y eso era lo que importaba. Luego, justo cuando estaba encontrando mi camino, cumpliendo 18 años y pensando en la universidad, ellos murieron en un accidente de coche. Así, de repente, me quedé sola de nuevo. Los Parker me dejaron algo de dinero para la escuela y su antigua casa en los suburbios. Era un lugar acogedor, lleno de recuerdos, pero demasiados fantasmas para mí, así que la vendí y compré un pequeño apartamento en la ciudad cerca de la universidad donde me había matriculado para estudiar gestión financiera. Se sentía bien tener un plan y avanzar. Las clases eran difíciles pero interesantes, y me sumergí en aprender todo sobre números y mercados. Después de la universidad, conseguí un trabajo decente. Los días estaban llenos de trabajo, y me iba bien, pero las noches eran otra historia. La ciudad se sentía más solitaria de lo que debería para un lugar tan lleno. Fue entonces cuando conocí a Tom en una fiesta de un amigo. Era ruidoso, divertido y no le importaba quién lo supiera. Su energía era contagiosa y congeniamos desde el momento en que chocó conmigo, derramando mi bebida. Oye, ten cuidado, le espeté, más por sorpresa que por enojo. Vaya, mi culpa. Déjame compensarte. ¿Qué estabas bebiendo? Tom sonrió, encantador y sin disculparse. Cerveza, solo cerveza, dije, tratando de no sonreír demasiado fácil. 2 cervezas, en camino, gritó sobre la música, dirigiéndose al bar improvisado. Ese era Tom, simple, directo y sin complicaciones. Pasamos toda la noche hablando de todo y de nada. Resultó que ambos amábamos las películas antiguas y odiábamos el sushi. Era fácil hablar con él, ¿y para cuándo? La fiesta estaba terminando, no quería decir adiós. Un año después, me propuso matrimonio, sin gestos dramáticos, solo él, yo y un anillo que sacó torpemente de su bolsillo mientras veíamos televisión. Cásate conmigo, dijo, sosteniendo el anillo con tanta fuerza que pensé que podría aplastarlo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan típico de nosotros, tan perfectamente imperfecto. Sí, por supuesto, tonto. Casarnos no cambió mucho al principio. Éramos los mismos, solo legalmente unidos, lo cual se sentía bien. Nos instalamos en la vida juntos en mi pequeño apartamento en la ciudad, aún cerca del bullicio, pero ahora con alguien con quien compartir los momentos tranquilos. La vida se sentía llena y, por primera vez en mucho tiempo, las noches no se sentían tan vacías. Adaptarse a la vida matrimonial tenía sus comodidades, pero la vida no te deja acomodarte demasiado sin lanzarte 1 o 2 bolas curvas. Los padres de Jake, el señor y la señora Harper, eran joyas, viviendo en su acogedora casa suburbana. Me dieron la bienvenida con los brazos abiertos desde el principio. Podía ver de dónde sacaba Jake su naturaleza tranquila. Su calidez era un bálsamo para mi corazón a menudo aún dolorido por las pérdidas de mi propia familia. Estamos tan felices de que seas parte de nuestra familia ahora, solía decir la señora Harper, apretando mi mano con una amabilidad que se sentía tanto alentadora como abrumadora. Gracias, realmente aprecio lo acogedores que han sido, respondía, sintiéndome genuinamente agradecida. Visitarles se convirtió en nuestro ritual de fin de semana. Esos días estaban llenos de barbacoas en el patio trasero y largas charlas con tazas de café humeante. La vida era buena, simple y honesta, hasta que dejó de serlo. Jake fue llamado a un largo viaje de negocios, un año entero fuera del estado. Fue una oportunidad fantástica para su carrera, pero el momento fue brutal. Apenas se había ido Jake cuando la salud del señor Harper empeoró drásticamente. Sucedió rápido, y la señora Harper, bendita sea, parecía casi fuera de sí de preocupación cuando llamó.
Kimberly, odio pedirlo, pero realmente podría usar tu ayuda aquí. George no está nada bien, su voz estaba llena de lágrimas no derramadas. Sin pensarlo 2 veces, hice mi maleta y me dirigí a los suburbios. Ver al señor Harper tan frágil me sacudió. Siempre había sido un pilar, fuerte y estable. Ahora se veía encogido, atado a su vida a través de un laberinto de tubos médicos. Me deslicé en la rutina de su hogar sin problemas, manejando la cocina y la limpieza mientras la señora Harper se centraba en el cuidado de George. Las noches las pasaba sentada junto al señor Harper, leyendo en voz alta sus clásicos favoritos, sus ojos a menudo cerrándose mucho antes de que terminara un capítulo. Gracias, Kimberly, susurraba en los buenos días, su voz una sombra de su tono robusto anterior. Es un placer, realmente, apretaba su mano, tratando de ofrecer consuelo a través de un simple toque. Una tranquila tarde, la señora Harper se sentó en la mesa de la cocina mientras yo picaba verduras para la cena. Se veía cansada, más vieja de lo que sus sanos sugerían. Kimberly, no sé cómo decir esto, pero estamos en un aprieto, comenzó, retorciendo las manos nerviosamente. George era el principal sostén, ya sabes, y con él así. Dejé el cuchillo, dándole mi atención completa. Estamos apretados, cariño. Odio siquiera preguntar, pero, ¿considerarías alquilar tu apartamento? Podría ayudarnos a superar este momento difícil. Miro hacia abajo, claramente avergonzada. Ni siquiera lo dude. Por supuesto, señora Harper. Me ocuparé de eso de inmediato, dije firmemente, tratando de aliviar su carga. El apartamento se alquiló rápidamente, y cada mes transfería fielmente los ingresos del alquiler a la señora Harper, junto con dinero para comestibles y lo que sea que se acumulara en facturas. No fue fácil, el viaje diario a mi trabajo en la ciudad se volvió una pesadilla, pero la familia se mantiene unida, ¿verdad? Eso es lo que seguía diciéndome, incluso en los días más difíciles. Kimberly, eres un regalo de Dios, solía decir la señora Harper, su alivio palpable cada vez que le entregaba el dinero. Es lo que hace la familia, respondía, aunque algunas noches, mientras me acostaba en la habitación de invitados, escuchando los sonidos distantes de las sirenas de la ciudad, no podía evitar sentir el peso del mundo sobre mis hombros. Las llamadas de Jack eran mi único respiro, su voz un ancla a otra vida. ¿Cómo van las cosas, Kim? ¿Te las arreglas bien? Su preocupación siempre era evidente, incluso a través de la estática de las llamadas de larga distancia. Nos las arreglamos, no te preocupes por nosotros, forzaba alegría en mi voz, no queriendo añadir a su estrés. La vida en la casa de los Harper dio un giro drástico cuando Susan, la hija de la señora Harper de su primer matrimonio, apareció inesperadamente. El ambiente cambió de inmediato. Tenía ese tipo de presencia, como una brisa fría que se cuela por debajo de la puerta. Realmente nunca conocí bien a Susan, pero había escuchado lo suficiente de Jack e incluso vislumbrado su relación helada con el señor Harper durante breves y tensas visitas. Mis días ya se habían estirado al máximo, alternando entre largos viajes al trabajo y el cuidado del señor Harper, que ahora estaba postrado en cama y desvaneciéndose rápidamente. Sin embargo, la llegada de Susan añadió una capa completamente nueva de tensión. Estaba claro que estaba allí para quedarse, acomodándose como si fuera la dueña del lugar. Una noche, después de un día particularmente agotador, el señor Harper me hizo un gesto débil para que me acercara. Su voz era un susurro ronco, tenso y urgente. Kimberly, debes tener cuidado con Susan. Es una persona muy mala. Me acerqué más, la gravedad en su tono me apretaba un nudo en el estómago. Lo entiendo, señor Harper. Tendré cuidado, prometí, aunque no estaba exactamente segura de lo que estaba prometiendo. Fiel a la advertencia del señor Harper, Susan no perdió tiempo en establecer su nuevo régimen. La primera señal fue cuando la encontré en la cocina una mañana, su presencia como una nube de tormenta sobre el rincón del desayuno.
Para que quede claro, no estoy aquí para jugar a ser ama de llaves o cocinera de nadie, declaró, su tono agudo mientras sorbía su café, mirándome como si fuera una intrusa en la cocina de su madre. Me sorprendió, pero logré mantener la calma. Está bien, Susan. He estado manejando las cosas hasta ahora y puedo seguir haciéndolo, dije, tratando de mantener la paz. Bien, porque no planeo mover un dedo. Después de todo, esta es la casa de mamá, respondió con brusquedad, sus ojos desafiándome a desafiarla. A partir de ese día, Susan se aseguró de que su presencia se sintiera, y no de una buena manera. Pedía comida para llevar solo para ella y su madre, dejando sus cajas vacías en la mesa para que yo las limpiara. Su desdén no era sutil, y dolía, pero tragaba la amargura porque el señor Harper necesitaba paz. Kimberly, ¿por qué no te sientas y comes con nosotras esta noche?, preguntó la señora Harper una noche, un raro momento de antigua calidez en su voz. Antes de que pudiera responder, Susan intervino bruscamente. Mamá, Kimberly ha estado ocupada todo el día. Probablemente prefiera comer más tarde. Sus palabras estaban revestidas de falsa preocupación, pero el mensaje era claro, no era bienvenida. Los días se volvieron más pesados, mis tareas se duplicaban. El sentido de derecho de Susan llenaba cada rincón de la casa. La escuchaba tarde en la noche, susurrando con su madre, volviéndola en mi contra con palabras venenosas. La señora Harper, antes tan amable y comprensiva, también comenzó a cambiar, sus miradas se volvieron más frías, sus agradecimientos menos frecuentes. Un par de semanas después, el señor Harper se fue. El funeral fue un asunto solemne, con Jack llegando justo a tiempo para despedirse. Fue la primera vez en meses que estuvimos juntos, y el alivio de tenerlo a mi lado era palpable. Sin embargo, en medio del duelo, noté que el ambiente había cambiado significativamente en la residencia Harper. Susan estaba en su mejor comportamiento, tratando a todos con una... ¿Cómo ha ido todo mientras no he estado?, me preguntó Jack en voz baja durante un breve momento que tuvimos a solas después del servicio. Bien, todo ha estado bien, mentí, forzando una sonrisa. No quería cargarlo más, su duelo era suficiente para manejar. ¿Seguro? Pareces un poco agotada, insistió, con el seno fruncido de preocupación. Solo ha estado ocupado, ya sabes, ayudando aquí, lo tranquilicé, evitando su mirada. No era el momento de ahondar en el lío que se estaba gestando bajo la superficie. Tan pronto como Jack se fue, Susan dejó de actuar. La máscara de la hermana devota desapareció, reemplazada por la actitud burlona y desdeñosa a la que me había acostumbrado. La dinámica en la casa cambió drásticamente. La señora Harper, tal vez en su propio dolor palpitante, se volvió distante y fría hacia mí. Las órdenes reemplazaron las conversaciones, y me sentí más como una intrusa que como un miembro de la familia. Susan se apoderó de la casa como si fuera la señora de la mansión. Su reinado se caracterizaba por la indiferencia hacia los sentimientos de los demás, salvo los suyos propios. Empezó a irrumpir en mi habitación sin tocar, hurgando en mis cosas como si buscara un tesoro enterrado. Una tarde, estaba en el jardín tratando de encontrar algo de paz cuando tropecé con una caja entre los arbustos. La curiosidad me picó, la abrí solo para encontrar mis relojes, joyas e incluso algo de ropa interior. Mi corazón se hundió. Cerca, colgadas descuidadamente sobre un arbusto, estaban varios de mis vestidos. La furia burbujeó dentro de mí mientras recogía mis pertenencias. Con la caja en las manos, entré furiosa, encontrando a Susan en la sala de estar, descansando como si fuera la dueña del lugar. ¿Qué diablos, Susan?, exigí, mi voz temblando de rabia. No puedes simplemente tirar mis cosas. Susan se rió, un sonido frío y duro que resonó burlonamente por la habitación. ¿Vivir aquí? Por favor, eres solo una invitada y no una bienvenida. Deberías estar en el jardín o, mejor aún, en la calle. De todos modos, no eres más que una mendiga despiadada.
Sus palabras dolieron como sal en una herida. No podía creer el veneno en su voz. Temblando, me volví hacia la señora Harper, que acababa de entrar en la habitación. Señora Harper, por favor, dígale que no puede tratarme así. Se supone que esta también es mi casa, supliqué, con la voz quebrada. La señora Harper, antes amable y gentil, ahora me miraba como si fuera de vidrio. Esta es la casa de Susan ahora. Tiene razón, Kimberly, tal vez sea hora de que encuentres otro lugar donde vivir. Sus palabras fueron un golpe que no había anticipado. Me quedé allí, la caja en mis manos, mi corazón rompiéndose en mi pecho. La casa que había llegado a conocer, la familia que pensaba que tenía, se desmoronó a mi alrededor en ese instante. A pesar de todo, me quedé por una promesa que le hice al señor Harper en su lecho de muerte, cuidar de su esposa y no dejar que Susan la dominara. Pero día a día, la señora Harper parecía adoptar los rasgos crueles de Susan, sus palabras se volvían agudas, sus ojos fríos. «Estás solo sentada de brazos cruzados aquí, ¿verdad?», espetó la señora Harper una noche mientras limpiaba después de la cena, su voz goteando desdén. «Estoy haciendo lo mejor que puedo para mantener las cosas en orden», respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar del dolor que sus palabras causaban. «¿Lo mejor? Podrías haberme engañado. Parece que solo estás aprovechándote», se burló, dándome la espalda mientras salía de la habitación. Sus palabras dolían. Estaba lejos de ser una aprovechada. Había alquilado mi apartamento y transferido casi todos esos ingresos a la señora Harper, además de manejar la mayor parte del trabajo doméstico mientras Susan no hacía más que criticar. Susan, viviendo de la pensión de su madre, era implacable. «Realmente, que vio mi hermano en ti», me provocaba cada noche, su voz lo suficientemente alta como para atravesar las paredes delgadas. Me mordía la lengua, tragaba la ira y la frustración, y me recordaba la promesa que había hecho. Pero la atmósfera era sofocante, la casa un campo minado de hostilidad. Una noche, al llegar temprano del trabajo, mi mundo se inclinó sobre su eje. Entré para escuchar a Susan y a la señora Harper en medio de una acalorada discusión en la sala de estar, sin notar mi llegada. «Necesitamos que venda ese apartamento suyo. ¿Sabes cuánto podríamos usar ese dinero?», decía Susan, su tono codicioso y calculador. «Sí, pero, ¿cómo la convencemos?». «Kimberly no es tonta, no lo entregará así como así», respondió la señora Harper, su voz una mezcla de frustración y codicia. «Déjamelo a mí, mamá. La convenceré con palabras dulces. Una vez que lo firme, finalmente podremos vivir como nos merecemos». Las palabras de Susan se deslizaban por el aire como una serpiente. Escucharles planear despojarme de mi única seguridad financiera fue un baño de realidad. El miedo me atrapó. No podía quedarme, no más. Mi corazón latía con fuerza, me deslicé a mi habitación sin ser notada. Estaban planeando robarme todo. La decisión se tomó en ese momento, no había más lugar para quedarse después de esto. Empaqué rápidamente mis cosas esenciales, mis manos temblando. Cada segundo en esa casa ahora se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. No me molesten despedirme, no lo merecían. Deslizándome por la puerta trasera, pedí un taxi a la estación. Sentada en el tren hacia el estado de Jake, las dudas giraban en mi mente. ¿Entendería Jake? ¿Tomaría su lado? La incertidumbre era aplastante, pero el miedo a lo que podría pasar si me quedaba era peor. Miré por la ventana, viendo el paisaje pasar borroso, una mezcla de miedo y resolución asentándose en mi pecho. Cuando llegué al lugar de Jake, su reacción fue un cóctel de shock, alivio y un torbellino de preguntas. Sus ojos se abrieron al abrir la puerta para encontrarme allí, con una bolsa en la mano, luciendo probablemente tan agotada como me sentía. «Kimberly, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Está todo bien?», preguntó, apartándose para dejarme entrar. Dudé, tomando en el familiar y reconfortante aspecto de su hogar temporal. «No, Jake, no está todo bien».
En absoluto, respondí, mi voz quebrándose un poco. Me llevo al sofá, su expresión ahora llena de preocupación. Háblame, Carino. ¿Qué pasó? Le conté todo, empezando por el regreso de Susan, el empeoramiento de las condiciones en casa, las manipulaciones financieras y la gota que colmó el vaso, el complot para hacerme vender mi apartamento. No había querido preocuparlo antes, no quería añadir a su estrés mientras estaba trabajando. El rostro de Jack se oscureció con cada palabra que decía. Para cuando termine, sus puños estaban apretados, su mandíbula firme. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?, preguntó, su voz una mezcla de ira y preocupación. No quería causar más problemas. Pensé que podía manejarlo, admití, sintiéndome tonta ahora. Kimberly, maldita sea, no deberías tener que manejar algo así sola, explotó, poniéndose de pie para caminar por la habitación. No puedo creer que mi madre y Susan te traten así. Se detuvo y me miró, sus ojos intensos. No dejaré que nadie trate a mi esposa así. De ninguna manera, declaró, sacando su teléfono. Observe, con el corazón latiendo, mientras marcaba el número de su madre. El teléfono apenas sonó 2 veces antes de que ella contestara. No podía escuchar sus palabras, pero la rigidez en los hombros de Jack me dijo suficiente. Mamá, esto tiene que parar. Sé todo y no lo toleraré. Si Susan no se va y si no empiezas a tratar a Kimberly con respeto, olvídate de que te ayudemos más. No más dinero, no más nada, la voz de Jack era de acero, no dejando espacio para ningún argumento. Hubo un breve, ardiente intercambio, luego silencio. La mano de Jack se apretó alrededor del teléfono. Bien. Si esa es tu elección, entonces has hecho la mía, dijo finalmente y colgó. Se volvió para mirarme, su expresión suavizándose. Parece que ahora somos solo nosotros, Carino. Eso es todo lo que necesitamos, dijo, acercándose para abrazarme. Me apoyé en él, la seguridad de su abrazo me fortalecía contra el torbellino de emociones. Solo nosotros, murmuré, sintiendo la verdad de sus palabras. Ahora estábamos solos, pero de alguna manera eso se sentía bien. Jaque y yo hablamos largo rato esa noche. Discutimos cosas prácticas como mis arreglos para trabajar a distancia y nuestros planes financieros sin el drenaje extra de apoyar a su madre y a Susan. Se sentía como si estuviéramos poniendo los cimientos para un nuevo capítulo, solo nosotros dos. Pase lo que pase, estamos en esto juntos. Tú y yo contra el mundo, ¿verdad?, dijo Jack con una sonrisa determinada. ¿Verdad?, le devolví la sonrisa, sintiéndome más segura con él a mi lado. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contacté a mi trabajo para organizar el trabajo a distancia, lo cual, afortunadamente, aceptaron. Jaque me ayudó a mover mis cosas del almacenamiento y a montar una oficina en casa en la esquina de su sala de estar. No era perfecto, pero era nuestro, y era pacífico. Una semana en nuestra nueva paz, fui sacudida por una llamada que casi se sentía como un fantasma de una vida pasada. Era la señora Harper, su voz, antes dulce conmigo, ahora goteaba una mezcla de desesperación y audacia. Kimberly, ¿por qué no he recibido el dinero de este mes? Sabes que dependemos de él, exigió de inmediato. Me quedé atónita, en silencio por un momento, su descaro increíble. Lo siento, pero después de todo, ¿realmente esperas que siga apoyándote?, pregunté, mi tono más incrédulo que enojado. De fondo, podía escuchar la voz de Susan, chillona y enojada. Es solo una chica ingrata, mamá. Haz que transfiera el dinero. Respirando hondo para calmar mi creciente enojo, recordé las palabras venenosas que me habían lanzado, palabras que dolían profundamente. Señora Harper, ¿recuerda que Susan me llamó una mendiga despiadada? No voy a enviar dinero a personas que me tratan como basura. He terminado. Hubo una pausa al otro lado, y casi podía imaginar la cara sorprendida de la señora Harper.
Pero somos familia, dijo finalmente, su voz una mezcla de enojo y súplica. No, la familia no se trata así. Adiós, señora Harper, dije firmemente y colgué antes de que pudiera responder. La llamada me sacudió, pero Jack estaba allí, su apoyo inquebrantable. Hiciste lo correcto, Kimberly. Es hora de que aprendan a valerse por sí mismos, me aseguró, abrazándome. No mucho después de asentarnos de nuevo en nuestra ciudad natal, llegó otra sorpresa, estaba embarazada. La noticia trajo una alegría que no habíamos esperado, y de repente el futuro parecía lleno de posibilidades. Decidimos que era hora de vender mi apartamento y comprar una casa pequeña en los suburbios, un lugar cerca de una buena escuela donde nuestro hijo pudiera crecer. Mientras planeábamos nuestra mudanza, llegó otra llamada, nuevamente de la señora Harper. Su tono era diferente esta vez, desesperado, casi lastimoso. Kimberly, he cometido un error. Susan me obligó a vender la casa, se llevó el dinero y me dejó sin nada. ¿Podría ir a vivir con ustedes y Jack? Su voz estaba temblorosa, suplicante. La petición me sorprendió. Después de todo, esto era una prueba de mi resolución. Señora Harper, eligió este camino cuando se puso del lado de Susan en nuestra contra. Podría haber elegido de manera diferente, dije, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Lo sé que he cometido errores, pero tienes un buen corazón. No puedes perdonar a una mujer mayor por sus malas decisiones, imploro. Suspiré, sintiendo una punzada de lástima pero recordando el dolor que sus decisiones habían causado. Te perdoné hace mucho tiempo, pero eso no significa que pueda dejarte volver a mi vida. Necesitas vivir con las consecuencias de tus acciones, así como yo he vivido con las mías, respondí y terminé la llamada. Luego, con un toque resuelto, bloqueé su número. Avanzamos con nuestros planes, comprando una casa pintoresca con un pequeño jardín donde nuestro hijo podría jugar. Era una tranquila mañana de domingo, de esas en las que uno se queda con el café y el periódico. Estaba hojeando las páginas cuando un titular llamó mi atención, mujer local arrestada por esquema de fraude masivo. Allí, mirándome desde el periódico, estaba Susan, esposada y con un aspecto derrotado. No pude evitar la mezcla de sorpresa y, admito, una ligera vindicación que me invadió. Mira esto, Jack, llamé, levantando el periódico para que lo viera. Es Susan. Ha sido arrestada por fraude. Jaque tomó el periódico, escaneando el artículo con una expresión seria. Vaya, no puedo decir que me sorprenda, pero aún así, es mucho que asimilar. Sí, lo es, pero hizo sus elecciones y ahora está enfrentando las consecuencias, respondí, sintiendo un cierre que no había realizado que necesitaba. La noticia finalmente nos llegó a través de amigos que la señora Harper estaba viviendo en un pequeño apartamento, trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes. Su pensión no era suficiente para cubrir sus gastos de vida y pagar la deuda que Susan la había dejado. Te enteraste de tu madre, uno de los amigos de Jack, Matt, lo mencionó una noche cuando estaban en una barbacoa en el patio trasero. Sí, me enteré, respondió Jack, volteando hamburguesas en la parrilla. Su voz tenía un rastro de tristeza, pero estaba templada con resolución. Ella eligió su camino, Matt. Es duro, pero así es. Matt asintió, entendiendo los límites no hablados. Tienes razón, hombre, solo pensé que debías saberlo. La conversación cambió después de eso, el aire de la tarde lleno de los temas más ligeros de deportes y trabajo. La vida había seguido adelante, y nosotros también. La alegría de nuestra nueva vida realmente cristalizó cuando Mia llegó al mundo. Convertirnos en padres cambió todo, cambió nuestras prioridades, nuestros sueños e incluso sanó algunas de las viejas heridas al llenarlas con un nuevo amor. ¿Puedes creer que es nuestra?, susurré a Jack una noche mientras observábamos a Mia dormir pacíficamente en su cuna. Es perfecta, Kimberly, simplemente perfecta, murmuró Jack de vuelta, su voz gruesa de emoción.
Pasábamos nuestros días maravillándonos de cada pequeño logro de Mía, cada sonrisa, cada risa. Ella era nuestro pequeño milagro, y con ella, las dificultades del pasado parecían retroceder, dejando espacio para nuevos recuerdos, mejores. Cada día era simple pero lleno de pequeños momentos de alegría que tejían un tapiz de una vida familiar feliz. Hoy, una vez más, fui objeto de comentarios sarcásticos de mi jefa Ingrid, quien tiene unos 10 años menos que yo, y de Tanner, miembro del equipo ejecutivo. Nunca pensé que simplemente hacer mi trabajo resultaría en tantas críticas. Para ser honesta, sentía que estaba llegando a mi límite y hasta el trabajo que amaba se estaba volviendo insoportable. Entendido. Entonces renuncio. No vendré a partir de mañana, dije mientras dejaba mi carta de renuncia, ya preparada, sobre la mesa y rápidamente salí de la oficina. Lo que pase con esa empresa a partir de ahora no es asunto mío. Sintiendo una sensación de alivio en lo más profundo, me di cuenta de que estaba en paz con mi decisión. Mi nombre es Sofía, soy una madre soltera de 55 años. Mi exmarido tuvo una aventura en sus 30 años, lo que llevó a conflictos maritales y eventual confrontación física, así que me divorcié de él para escapar. Mi hija Sarah, que todavía estaba en la escuela primaria en ese momento, recuerda esos días. Me dijo lo difícil que fue para ella verlo, lo que me confirmó que divorciarme fue la decisión correcta. Después de eso, me volqué en mi trabajo para criar a Sarah, saltando de trabajo en trabajo mientras las empresas cerraban. Tenía cuidado de no enfermarme, pero tenía que hacer todo lo posible por el futuro de Sarah. Quería que Sarah tuviera tantas experiencias como fuera posible, buenas o malas. No quería que ser madre soltera le quitara la felicidad. Eso es algo que siempre he deseado, incluso después de que se convirtiera en adulta. Sarah comenzó a quedarse más en casa, preocupada por mí. Ha estado ayudando con las tareas del hogar desde que era pequeña, lo que la hizo más madura que sus compañeros. Le he preguntado si se estaba esforzando demasiado, pero siempre sonríe y dice, si puede aliviar tu carga, mamá, no hay problema en absoluto. ¡Qué dulce niña! Ser testigo del crecimiento de Sarah de cerca y sentir felicidad me recuerda que no puedo volverme complaciente en nuestra situación. El novio a largo plazo de Sarah también me hizo sentir así cuando vino a saludarnos. Resultó ser un hombre amable que incluso ayuda con las tareas del hogar. Es por eso que necesitaba mejorarme también, pero honestamente, me preocupaba que mi edad me impidiera conseguir ofertas de trabajo. Afortunadamente, parece que he logrado encontrar una empresa que valora las habilidades administrativas de ventas que desarrollé en mi trabajo anterior. Además, está convenientemente ubicada cerca de nuestro apartamento, a solo 10 minutos a pie, con supermercados en las calles. Estamos sorprendentemente bien. Cuando le dije a Sarah que había conseguido un trabajo en ventas, lo cual se me da particularmente bien, pareció muy aliviada. Recuerdo que tenía alrededor de 43 años cuando me uní a la empresa. Siendo considerablemente mayor, sentí que no ser uno de los nuevos empleados más jóvenes era una desventaja. Sin embargo, al entrar en la sala de reuniones de la empresa, vi a otra nueva empleada. Intercambiamos saludos corteses y ella sonrió e inclinó la cabeza en respuesta. En ese momento, interactuamos como nuevos compañeros de trabajo. Su nombre era Ingrid, de 33 años. Ahora, 10 años después, es mi jefa. A pesar de la diferencia de edad de 10 años, no pude evitar pensar que había sido criada bien, basándome en cómo se sentaba graciosamente en su silla. Siempre tenía un maquillaje sutil, su sonrisa era tan encantadora y la envidiaba por ello. Pensé que era una chica tan agradable y esperaba llevarme bien con ella. Simplemente hablar con Ingrid era agradable. Me preguntaba cuándo fue la última vez que me sentí así con alguien. Honestamente, tenía una muy buena impresión de Ingrid, pero tal vez era demasiado pronto para juzgar a alguien sin conocer su carácter. Después de unirme a la empresa, pasé por una capacitación adecuada y comencé a trabajar junto a mi colega Ingrid.
Ella hablaba de sus días universitarios y esperaba utilizar lo que había aprendido. Realmente era una trabajadora muy esforzada. Ver a Ingrid tan dedicada a su trabajo me inspiró a dar lo mejor de mí mientras pasaban los días ocupados. Antes de darme cuenta, habían pasado unos 5 años. Un día, durante una asamblea matutina en marzo, nuestro jefe en ese momento dijo: «Tengo un anuncio que hacer a todos». Ingrid entonces dio un paso adelante, sonrió suavemente e inclinó la cabeza. «A partir de abril, asumiré una posición de liderazgo. Por favor, agradecería todo su apoyo». Después de que Ingrid terminó su saludo, hubo una ronda de aplausos de todos los empleados. Convertirse en gerente no era algo inusual, pero ¿por qué parecía que todos los empleados estaban del lado de Ingrid? Tenía mis dudas, pero parecía apropiado celebrar este momento. Yo también aplaudí más fuerte de lo habitual, felicitando a Ingrid por su nuevo puesto. Para abril, cuando Ingrid cumplió 38 años, había hecho una transición fluida a su rol de gerente supervisando a todo el personal. Como ex colega, ya no tenía que ser cautelosa alrededor de Ingrid, quien había sido promovida antes. Sin embargo, desde la promoción de Ingrid, comenzó a menospreciarme. Ya sea relacionado con el trabajo o incluso durante los descansos, me dejaba montones de documentos. «Tienes una carrera más larga que yo, así que deberías poder terminar esto fácilmente, ¿verdad?» «Buena suerte, Sofía», dijo Ingrid con una risa despectiva mientras me entregaba el trabajo. Además, al revisar los documentos, encontré currículums de nuevos empleados, lo que me hizo preguntarme si tenía la intención de darme un papel de reclutamiento. No podía entender lo que estaba pensando. Los documentos contenían muchos elementos necesarios para el trabajo administrativo, no solo las tareas que se suponía que debía hacer originalmente, sino también deberes como oficial de reclutamiento, y parecía que no escucharía ninguna queja que pudiera tener. Sin embargo, mi jefe anterior había reconocido mis habilidades. Gracias a él, se me confiaron tareas administrativas de ventas. Sentí una inmensa gratitud hacia mi jefe anterior, quien se centró en desarrollar las habilidades de cada persona en función de sus fortalezas. Con gratitud, he estado haciendo un esfuerzo por completar mi trabajo diligentemente. No pude evitar pensar que delegar trabajo en alguien sin considerar sus sentimientos era cuestionable. Además, algunos de los documentos incluían tareas que Ingrid se suponía que debía hacer ella misma. ¿Qué está pasando? Confundida, decidí preguntarle a Ingrid al respecto. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca eran increíbles. «Has estado trabajando más tiempo que yo, ¿no? Si no puedes hacer esto, no tiene sentido trabajar en absoluto». La noción de que Ingrid delegara sus tareas a una subordinada, además de la cantidad excesiva de trabajo, comenzó a despertar enojo dentro de mí. Pero causar una escena no resolvería nada. Logré una sonrisa gentil y le dije a Ingrid: «Veo que me diste el trabajo porque he estado aquí más tiempo, ¿verdad? ¿Pero no crees que es extraño pasar tus propias tareas a otra persona?» Ingrid, con una expresión arrogante, se rió de mis palabras. «Soy tu superiora. Agradecería que dejaras de replicar. ¿Qué clase de actitud es esa?». La conducta de Ingrid había cambiado completamente desde su promoción. Era como si se hubiera convertido en una persona diferente. La razón de este cambio se haría clara más adelante, pero en ese momento no tuve más remedio que reprimir mi enojo. Quería expresar mis quejas, pero siendo una empleada, no podía permitirme el lujo de ser despedida. A pesar de mis sentimientos encontrados, tuve que soportarlo. Un día, nos informaron durante la asamblea matutina que un ejecutivo nos visitaría. ¿Un ejecutivo? Me preguntaba qué tipo de persona sería. Luego, poco después de las 10 de la mañana, entró un hombre desconocido. Estaba vestido con un traje negro y su cabello estaba bien peinado. No se veía llamativo, pero su mirada aguda era algo intimidante. De pie frente a los empleados, se presentó como Tanner, presumiblemente de la misma edad que Ingrid.
Serviré como ejecutivo aquí. He sido asignado a esta empresa a partir de hoy. Espero trabajar con ustedes. Tanner se inclinó cortésmente y mostró una sonrisa de negocios, encantando a muchas de las empleadas. Era difícil imaginar a alguien que no le gustara a primera vista. Sin embargo, basado en mi experiencia, los hombres como él siempre tienen dos caras. Pensé esto porque mi exmarido también tenía una sonrisa encantadora. Era considerado, participaba voluntariamente en las tareas del hogar y parecía amable. Sin embargo, descubrí su infidelidad mientras preparaba la cena un día, al escuchar una llamada que él afirmaba era de trabajo pero en realidad era con otra mujer. Si hubiera sido trabajo, su expresión se habría vuelto seria, pero en cambio, parecía felizmente comprometido. Esto llevó a una confrontación, peleas y eventualmente al divorcio. Afortunadamente, había consultado a un abogado antes de nuestro divorcio, lo que llevó a una reclamación exitosa de compensación en el acuerdo de divorcio, lo que me ayudó a criar a Sarah hasta que se convirtió en adulta. De alguna manera, tenía que agradecer a mi exmarido infiel. Volviendo a la historia de la empresa, parecía que Ingrid, mi jefa, y Tanner, el ejecutivo, comenzaron a pasar más tiempo juntos. No estaba segura, así que decidí preguntarle a uno de los empleados durante el almuerzo. Resultó que Ingrid y Tanner estaban en una relación. Entonces, se les consideraba una pareja en sus 40 años. Desde mi perspectiva, eran una pareja 10 años más joven. No quería interferir con su romance, pero estaban coqueteando abiertamente frente a todos, sin importar si era durante el trabajo o en su tiempo privado. Honestamente, deseaba que guardaran esas muestras de afecto para fuera del trabajo. Sentía que estaban presumiendo su relación. Recordar los tiempos con mi exmarido casi me hizo llorar. Ingrid se me acercó, presumiendo con unas... A pesar de todo, Ingrid y yo éramos excolegas. A ambas nos gustaba decir lo que pensábamos, así que a menudo teníamos conversaciones honestas. Sin embargo, Ingrid me miraba con una sensación de superioridad, recordando cuando nos unimos a la empresa. A medida que Ingrid y Tanner asumieron sus nuevos roles y pasaron otros 5 años, entré en mis 50 años y de repente comencé a experimentar dolor por todo el cuerpo. Gracias a eso, terminé yendo al hospital, donde me recetaron medicamentos. Sin ellos, no habría podido mantener mi salud. Por ejemplo, si decía que me sentía mal y necesitaba un día libre, me llamarían persona mayor, y si pedía ayuda porque estaba luchando, me dirían que después de trabajar tantos años, debería poder manejarlo. Deseaba que pudieran ser más considerados. ¿Hablar me haría despedir? Hay casos en los que las personas son despedidas por capricho de su jefe. Para empeorar las cosas, Ingrid anunció públicamente mi edad a todos los empleados, retratándose a sí misma como una mujer joven y atractiva. Justo cuando mi enojo alcanzaba su punto máximo, Ingrid y Tanner se acercaron a mi escritorio, con Ingrid sentándose groseramente en él, mirándome agudamente. Ingrid se rió burlonamente y dijo, «¡Qué miedo!». Tanner, de pie a su lado, creía solo lo que Ingrid decía y me miraba con desprecio. «¿Qué quieres?», pregunté, escuchando su solicitud. Sin embargo, las palabras que salieron de sus bocas eran increíbles. ¿No crees que es hora de un cambio generacional? Después de todo, los jóvenes deberían estar haciéndolo, y hay muchos reemplazos para una mujer mayor como tú. Exactamente, el trabajo debería dejarse a personas más jóvenes como nosotros. Al escuchar esto, me sorprendí, pero me di cuenta de que era mejor dejar un lugar de trabajo así. Mirándolos, sonreí ampliamente y dije, «Entendido. Entonces renuncio. No vendré a partir de mañana». Dejé mi carta de renuncia preparada sobre la mesa y rápidamente salí de la empresa. Lo que pase con esa empresa a partir de ahora no es asunto mío. Pensando esto, sentí una sensación de alivio en lo más profundo. Al regresar a casa, inmediatamente contacté no solo a Sarah sino también a mi mejor amiga Karen. Solo quería sentirme en paz ahora.
Quería que escucharan lo que había sucedido en el lugar de trabajo que acababa de dejar. Cuando llamé, ambas me alentaron, diciendo, lo hiciste bien, y no pude detener las lágrimas de alegría. Sara mencionó que tenía un trabajo importante que terminar, pero vendría en cuanto terminara. Mientras tanto, Karen dijo que vendría de inmediato, así que actualmente estoy esperando en casa. Aproximadamente una hora después, el sonido del timbre me despertó. Me había quedado dormida esperando, tal vez debido al agotamiento del trabajo. Mirando por la mirilla de la puerta, vi a Karen parada allí. Cuando abrí la puerta, Karen me abrazó, luciendo preocupada. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir con qué pasó? Te he estado diciendo desde la secundaria que me consultes antes de llegar a tu límite. Karen estaba visiblemente molesta, casi como una madre para mí, lo que me hizo estallar en carcajadas. Es tan amable, como una hermana confiable. Es reconfortante, pero sabía que este no era el momento de estar completamente en paz, ya que fue por culpa de esos dos que tuve que renunciar a mi trabajo. Si quiero que Sara sea feliz, sería incorrecto no ponerme de pie ahora. Como madre, debería poder superar incluso los mayores obstáculos. Está bien. Estaré bien. Viéndome intentar recuperar la compostura, Karen, que sabe ser educada cuando vienen invitados, dijo que le gustaría un poco de té si tenía alguno. Me apresuré a preparar el té y lo vertí en tazas. No has cambiado, Sofía. ¿Qué es eso, un reproche? No, lo dije en un buen sentido. Que me dijeran esto en un momento así era mentalmente desafiante. Si se decía de manera positiva, entonces no había problema. Preparé mi propia taza de té y me senté en el sofá. Entonces, ¿puedes contarme sobre este colega y el ejecutivo? La mirada seria de Karen me hizo darme cuenta de que quería escuchar toda la historia. Decidí contarle a Karen todo lo que había sucedido con Ingrid, Tanner, como Ingrid, que era 10 años más joven que yo y es colega, se convirtió en jefa en la empresa. Como Tanner se convirtió en ejecutivo en la misma empresa alrededor de ese tiempo y como esos dos aparentemente comenzaron a salir. Luego, mi acoso aumentó. Después de escuchar todo, Karen se molestó visiblemente, su inquietud intensificándose, un hábito suyo cuando está enojada, que ha tenido desde que éramos jóvenes. Su esposo le ha dicho que trabaje en ello, pero es un hábito difícil de romper. Saber que Karen estaba enojada en mi nombre era reconfortante. No era la única molesta. Atrapada en mis sentimientos, Karen de repente me agarró del hombro y dijo, ven a trabajar en mi hotel. ¿Qué? Me sorprendió la oferta repentina de Karen. De hecho, había trabajado en el hotel de Karen hace mucho tiempo, cuando estaba en mis 30 años. Han pasado unos 20 años desde entonces, así que asumí que los padres de Karen se habrían olvidado de mí. Pero eso es lo que pensé. Karen mencionó que sus padres querían contratarme, creyendo que el hotel se volvería más animado conmigo allí. El trabajo en el hotel no solo se trataba de ventas. Incluía limpieza, cocina y trabajo en la recepción. Había experimentado una variedad de tareas allí y realmente disfruté ese tiempo. Fue muy gratificante ser agradecida con una sonrisa por los huéspedes cuando se iban. Había estado esperando hacerlo de nuevo, así que esta oferta era muy bienvenida y apreciada. Pero, ¿realmente estaba bien? ¿Moverme a otro trabajo tan pronto después de renunciar al anterior no sería un problema? Incluso si me daban la bienvenida, no quería terminar siendo menospreciada como antes. Cuando expresé estas preocupaciones, Karen me aseguró que, dado que era la recomendación de sus padres, no necesitaba preocuparme por ese aspecto. Sintiéndome segura de que podría trabajar en el hotel sin preocupaciones, Sara regresó a casa. Le expliqué la situación a Sara y se enojó tanto como Karen. No perdonaré a esos dos. Mamá merece ser feliz, dijo. Gracias, dije, abrazando a Sara. También mencioné que mi próximo trabajo podría ser en el hotel donde Karen es la gerente. Sara respondió con entusiasmo, yo también lo haré.
Aparentemente, había decidido renunciar a su trabajo a partir de mañana. Con eso resuelto, Sarah y yo comenzamos a prepararnos. Karen mencionó que había un dormitorio cerca del hotel para empleados, raramente usado, y nos ofreció mostrárnoslo. Soy afortunada de tener una amiga tan grandiosa. Karen es demasiado buena para mí. Mientras me sentía conmovida, logramos hacer la mayor parte de nuestros preparativos. Al día siguiente, cuando sonó el timbre y abrí la puerta, allí estaban Ingrid y Tanner con expresiones angustiadas. ¿Qué quieren? Si estaban allí para quejarse de no poder manejar el trabajo que dejé atrás, no me interesaba. Y por supuesto, incluso si me pedían que regresara a la empresa, no tenía intención de hacerlo. Sin embargo, inmediatamente comenzaron a disculparse profundamente. Incluso estaban llorando en mi puerta, suplicando ayuda. Decidí al menos escucharlos y los invité a entrar. Ingrid y Tanner estaban completamente abatidos, el par que una vez me menospreció ahora en silencio y con la cabeza gacha. La visión de este cambio era divertida, pero contuve la risa. No había prisa por escuchar su historia. Solo para que quede claro, he renunciado a la empresa, así que ahora son solo extraños para mí. Pero recuerden, he grabado todas sus acciones y palabras hacia mí, les dije, mostrándoles las grabaciones en mi teléfono móvil. Este consejo vino de Karen cuando todavía estaba empleada, sugiriendo que grabar podría servir como evidencia si fuera necesario. Resultó ser bastante efectivo contra los dos. Basta. Estaba equivocada. Fue un error menospreciar a las personas. Eso no es todo, ¿verdad? Intentaste atraer a todo el personal a tu lado llevándolos a tiendas de lujo, ¿no? Ingrid lucía sorprendida y con los ojos muy abiertos, como diciendo ¿cómo supiste eso? No pude reunir pruebas sólidas, pero logré escuchar una historia de uno de los empleados, que grabé. El empleado, un hombre, me dijo que salió a cenar porque Ingrid lo sedujo con su encanto. Siendo soltero, tenía algunas expectativas, pero se disolvieron justo después de la comida sin ningún progreso. Ingrid obtuvo un aumento y él sintió que no había crecido en absoluto, lo que lo decepcionó. Había rumores de otros hombres involucrados con Ingrid. Tales historias parecían haberse convertido en un rumor. Cuando expliqué todo esto, Ingrid estaba demasiado sorprendida para decir algo. Tanner, por otro lado, era el que no podía contener su enojo, gritando sobre la presencia de otros hombres. Respondí fríamente, tú eres el indicado para hablar. La asignación de Tanner a nuestra empresa se debió a que su infidelidad fue expuesta en su trabajo anterior. Se suponía que debía enfriarse, enviándolo a un departamento de ventas dominado por hombres, pero su inclinación por las mujeres solo floreció. Solo era cuestión de tiempo antes de que el presidente se enterara. Sabía esto por una conversación que tuve con el presidente, que también grabé. Después de reproducir todas mis grabaciones para ellos, se quedaron en silencio. Sin embargo, tenía algo que quería preguntar, entonces, ¿qué quieren exactamente? Sorprendidos por mi pregunta, se movieron incómodamente. Tanner habló por una Ingrid muda, estamos en problemas sin un gerente de contratación, así que esperábamos que, ya sabes, volvieras. De ninguna manera. Ahora es tu trabajo. Ya he encontrado otro lugar para trabajar, comenzando hoy. No pueden exigir nada de un ex empleado, ¿verdad? La renuncia es un derecho otorgado. Si intentaban quitarme ese derecho, tendría que actuar contra ellos como una empresa negra. Al escuchar esto, suplicaron, por favor, no eso. En pánico, les grité que se fueran y los eché. No quería tener nada que ver con ellos nunca más. Sanar las heridas que me causaron sería difícil. Cerrando la puerta, dejé escapar un profundo suspiro de alivio, las lágrimas brotando mientras finalmente sentía que todo había terminado. Luego, el empleado que me ayudó con la grabación se puso en contacto conmigo. Ingrid y Tanner volvieron a la empresa y aparentemente buscaron al presidente, pidiendo que se revocaran sus roles gerenciales y ejecutivos.
Confesaron todo, expresando preocupación por mí. El jefe anterior era el presidente actual, quien había expresado preocupación por mi salud. Prontamente, se nombraron nuevos supervisores y ejecutivos entre otros empleados. El presidente mencionó que, en adelante, se tendría cuidado para asegurar que el trabajo pudiera hacerse de manera más pacífica. Esto se comunicó a todos los empleados por el presidente durante una reunión matutina, llevándome a estar segura de su verdad. Ingrid y Tanner, ahora degradados a empleados regulares, estaban trabajando arduamente. Tanner, volviendo a ser empleado por primera vez en un tiempo, admitió que no se había dado cuenta de lo difícil que era. Menospreciar a las personas es una lección que se aprende de la manera difícil. Lo que va, vuelve. Ser serio acerca del trabajo no solo es natural, sino crucial. Más tarde, me hice responsable de la limpieza en el hotel. Cuando expresé el deseo de probar algo diferente de las ventas, Karen estuvo de acuerdo de inmediato. Sarah se unió a mí, convirtiéndose en la cara del hotel en la recepción. El esposo de Karen, un chef, tenía varios aprendices, formando un equipo de 5. Al probar su cocina, pensé que era celestial. A medida que nos asentamos en la vida en el dormitorio, Sarah y yo nos encontramos discutiendo temas más positivos. Disfrutar de las sonrisas de nuestros huéspedes hizo de este trabajo el más reconfortante. Sarah dijo, me alegra por ti. Para Sarah, mi felicidad era todo lo que importaba. Queriendo apoyarme y ser segura de por vida, ya no te necesitamos. Nos estamos divorciando. Tan pronto como 200,000 pesos de indemnización por despido se procesaron, mi esposo William de repente mencionó el divorcio. Entendido. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? Después de eso, estaba decidida a hacer que la vida de mi esposo fuera un infierno. Yo, Olivia, tengo 67 años. Mi difunto padre dirigía una empresa y me crié sin necesidad, como la hija de un presidente desde una edad temprana. En ese momento, no tantas personas iban a la universidad, y yo no fui la excepción, yendo a un colegio universitario. Después de graduarme del colegio universitario, papá mencionó el tema del matrimonio. La pareja era el hijo del entonces vicepresidente ejecutivo de la empresa de papá, William, que era 2 años más joven que yo. Nunca había considerado el matrimonio, pero por respeto a papá, acepté al menos conocer a William. El William que conocí por primera vez el día del encuentro era un joven amable con una sonrisa amable. Heredado del vicepresidente ejecutivo, William solo tenía 20 años en ese momento. Sin embargo, sus historias de trabajar en una empresa local después de graduarse de la escuela secundaria eran muy emocionantes para mí, que solo conocía la vida estudiantil. Sabía mucho más que yo, y William parecía confiable y brillante. Así, dentro de medio año desde las conversaciones matrimoniales que inicialmente no me interesaban, nos casamos sin problemas. Poco después, William cambió de trabajo a la empresa de papá. Aunque luchó con el cambio en el tipo de trabajo, trabajó arduamente. Nuestros 3 hijos, ahora adultos, han comenzado sus propias familias y viven de manera independiente. Con los hijos habiendo dejado el nido, nuestra casa se sentía de repente espaciosa y estaba disfrutando de vivir solo con William nuevamente después de mucho tiempo. Ahora, con papá ido y la empresa confiada a personas de confianza, William, que había trabajado allí durante 45 años gracias a papá, finalmente enfrentaba la jubilación obligatoria este año. Gracias a sus largos años de servicio, una vez que se procesara la indemnización por despido, habíamos planeado ir de viaje a unas termas o algo así. En el último día de trabajo de William, estaba ocupada preparando una celebración a lo grande con nuestros hijos invitados. Vaya, mamá, realmente te esmeraste con la comida. Papá se jubila, ¿eh? Tiene que encontrar un pasatiempo para que no se aburra y envejezca. El abuelo va a tener todos los días libres ahora, eso es agradable. Nuestra hija mayor incluso trajo a sus hijos, haciendo que la espera de la llegada de William fuera animada.
Sin embargo, el invitado de honor no regresó, no importa cuán tarde fuera. A medida que pasaba el tiempo y no podíamos contactarlo, decidimos disolvernos por la noche, calmando a los preocupados hijos al sugerir que podría estar celebrando con sus compañeros de trabajo. Me sentí mal por los hijos que condujeron hasta aquí después del trabajo, pero los envié con la comida preparada como souvenirs, diciendo, vamos a celebrar juntos nuevamente de manera adecuada otra vez. Sola en casa, miré el teléfono durante horas, pero aún no había contacto. Continué esperando en la sala de estar el regreso de William, pero no regresó ni siquiera por la mañana. Los mensajes de preocupación seguían llegando de los hijos. Con la situación sin cambios, dejé de responder a esos mensajes y traté de llamar a William nuevamente. El teléfono sonó durante mucho tiempo. ¿Podría realmente ser algo? Pensando esto, hice la cuarta llamada y finalmente el teléfono se conectó. Olivia, eres realmente persistente. La voz al otro lado del teléfono era de William, sonando ligeramente molesto. Hola, eso es bueno. Todos están preocupados. ¿Dónde estás? Le conté sobre intentar celebrar su jubilación ayer con los hijos reunidos y cómo estábamos preocupados porque no podíamos contactarlo. Sin siquiera un murmullo para indicar que estaba escuchando, no pude evitar preguntarle su paradero nuevamente. Entonces, ¿dónde estás? No lo sabrías. Me he jubilado de mi trabajo y he decidido vivir libremente, así que alquilé un nuevo lugar. ¿Qué? ¿Alquilaste un lugar? Las palabras inesperadas de William me hicieron preguntar nuevamente. Entonces, William comenzó a reír por teléfono. Te lo diré ahora. ¿Por qué crees que me casé contigo? Para entrar en la empresa de tu papá y aprovechar las buenas partes. Obviamente, sin embargo, fue inesperado para mí que tu papá no me diera el puesto de presidente, sino a otra persona, a pesar de todo el esfuerzo que puse para complacerlo. Eso es duro. Después de 45 años de matrimonio, la verdadera naturaleza del hombre con el que había estado era tan vil que me sentí mareada. Enfurecida por cómo menospreciaba a papá, abrí la boca para decir algo, pero interrumpiéndome, William continuó con arrogancia. Bueno, yo, que no fui a la universidad y me uní a una empresa pequeña, logré ascender a vicepresidente ejecutivo al casarme contigo. Lo hice bien. Tú y tu papá me han servido bien. Pensar que siempre pensaste así. Eres el peor. Impulsada por la frustración y la incredulidad, me encontré diciendo palabras despectivas a William por primera vez en nuestro matrimonio, palabras que nunca me permití decir, sin importar cuán enojada estuviera con él. Sin embargo, William parecía completamente indiferente a mis palabras. Cuanto peor, mejor. Estoy de buen humor ahora con un nuevo lugar sin ti y 200,000 pesos de indemnización por despido en mano. Luego, con una tos exagerada, declaró claramente, eso significa que ya no eres necesaria. Nos estamos divorciando. Podía imaginar la cara engreída de William mientras decía esto por teléfono. Sería una mentira decir que no estaba furiosa. Sin embargo, ahora que él había mencionado el divorcio, estaba más que feliz de estar de acuerdo, como si la fortuna finalmente se hubiera vuelto a mi favor. Entendido. Vamos a divorciarnos. ¿Qué? Mi respuesta pareció sorprenderlo, ya que preguntó nuevamente con una voz extraña. El divorcio está bien. ¿Debo enviar los papeles de divorcio o vendrás a firmarlos? William pareció sorprendido por mi respuesta calmada, pero rápidamente recuperó su arrogancia. No quiero volver a ver tu cara. Te daré la dirección, así que envíalos. Respondí al comentario despectivo de William y anoté la dirección. De hecho, estaba en una área completamente diferente, ni su ciudad natal ni donde vivíamos. Aparentemente, había alquilado una casa en un terreno completamente nuevo. Más tarde, envié los papeles de divorcio con mi firma a la nueva casa de William. Unos días después, llegó una notificación de que los papeles de divorcio habían sido procesados a nuestra casa.
Saber que el divorcio estaba finalizado trajo cierto alivio a mi pecho. Luego, como si estuviera cronometrado, llegó una llamada. Hola, como era de esperar, era mi ahora exmarido William en la línea. ¿Recibiste la notificación también? Ahora que oficialmente somos extraños, pensé que deberíamos resolver los asuntos financieros adecuadamente. Todo lo que recibí fue una cantidad fija para los gastos de vida. Tú eras la que administraba todo. No había objetos de valor como tarjetas de débito en la casa. William debe tenerlo todo ahora. Me pregunté si un divorcio así significaba dividir todo a la mitad. Mientras organizaba mis pensamientos, soy consciente de eso, prefació William. La hipoteca de la casa está pagada, y como tú estás viviendo allí, puedes tenerla. No habrá otra distribución de bienes, así que haz lo que quieras con la casa. ¿No hay distribución de bienes? ¿Qué pasa con los ahorros y la indemnización por despido? No hay ahorros. Por eso te estoy dando la casa. Sé agradecida. Ya fuera que realmente no hubiera ahorros, no lo sabía, pero de esta manera William había logrado huir con los 200,000 pesos completos de su indemnización. 2 años y medio después de estos eventos, continué viviendo tranquilamente en la casa que me dieron, evitando cualquier contacto con mi exmarido. Mis hijos, al escuchar los detalles del divorcio, estaban furiosos, sugiriendo que confrontara a papá o consultara a un abogado. Pero les agradecí y les insistí que quería vivir tranquilamente ahora. Me costó bastante esfuerzo calmar su enojo, pero recientemente, mi exmarido ya no es un tema de conversación. Hoy, mi teléfono ha estado sonando sin parar desde la mañana. Incluso sin contestar, sabía que debía ser William porque, 2 años y medio después del divorcio, finalmente había comenzado mi venganza contra William. Debe estar cada vez más irritado ahora. Decidí finalmente contestar el teléfono cuando las llamadas comenzaron a llegar con más frecuencia. ¿Finalmente te llegó? Lamento la espera. Inmediatamente después de confirmar al interlocutor, pronuncié la línea que había estado esperando tanto tiempo. Estoy reclamando compensación por infidelidad durante nuestro matrimonio. De hecho, William había estado teniendo una aventura con una subordinada en su empresa justo antes de su jubilación. Me enteré de esto e inmediatamente comencé a reunir pruebas, planeando divorciarme después de su jubilación. Sin embargo, convenientemente para él, William ocultó su aventura e inició el divorcio, dejando atrás una casa vieja mientras se llevaba toda la indemnización por despido. Aunque el divorcio en sí era algo esperado, estaba decidida a hacerle pagar por sus acciones egoístas y cobardes hasta el final. Ahora, pudiendo reclamar compensación tanto de él como de su pareja en la aventura, sentí un inapropiado deleite de que el comienzo finalmente había llegado. William, al otro lado del teléfono, han pasado más de 2 años desde que nos divorciamos. No hay forma de que puedas reclamar compensación, sonaba irritado. Sin embargo, ya había consultado a un abogado y enviado una carta certificada a ambos. La compensación por infidelidad se puede reclamar dentro de los 3 años de haberse enterado del hecho. Le expliqué esto cuidadosamente y en detalle. William y su pareja en la aventura, confiados de que habían logrado ocultar su secreto, o quizás complacidos con el divorcio inminente, habían proporcionado inadvertidamente amplia evidencia en un corto periodo al ser investigados. Así, debido a que el periodo de investigación fue corto, incluso 2 años y medio después del divorcio, aún había tiempo suficiente para reclamar compensación. Había estado esperando este momento. La reclamación era de 60,000 pesos cada uno de ellos, citando infidelidad repetida a pesar de tener 3 hijos conmigo y la otra mujer sabiendo que William estaba casado. Recibí la reclamación, así que discútanlo con su esposa y contacten a mi abogado la próxima vez, no a mí. No voy a pagar por algo que sucedió hace tanto tiempo. Ignoré las diatribas de William y colgué el teléfono. Desde entonces, había configurado el número de William y números desconocidos para silenciar, pero un día, William de repente apareció en mi casa.
Me encontré con él parado aturdido frente a la entrada cuando regresaba de hacer compras. Al verme, William miró de la casa a mí y quedó desconcertado. ¿Reconstruiste este lugar? Parecía sorprendido por la apariencia renovada de nuestra casa. ¿Qué importa para ti ahora?, dije, ignorándolo y tratando de entrar a la casa. Entonces, William levantó la voz como si recordara algo: no voy a pagar ninguna compensación, solo para que lo sepas. Comenzó a hacer una escena frente a la entrada. Preocupada por las miradas de los vecinos, lo dejé entrar a regañadientes. Hablemos adentro. Una vez dentro, William miró la habitación con rudeza. Para interrumpir su mirada desagradable, hablé. Se ha renovado bien, ¿verdad? Hice una remodelación completa justo después de que te fuiste. Ja. ¿De dónde sacaste el dinero? No hay forma de que una ama de casa como tú pudiera permitirse tal cantidad. William instantáneamente se enfureció, exigiendo saber de dónde provenía el dinero. Su temperamento rápido no había cambiado desde que estábamos casados. Sin sentir la necesidad de ocultarlo, honestamente le dije que había sido propietaria de bienes raíces heredados de papá desde hace mucho tiempo. Entonces, la conducta de William cambió, exigiendo su parte. Si tenías esos ingresos durante nuestro matrimonio, debería ser parte de la distribución de bienes. Calcularé y reclamaré la mitad. De hecho, como lo ocultaste de mí, agregaré un cargo por mora del 20%. Me sentí horrorizada por su codicia, pero le expliqué pacientemente. Mira, solo puedes reclamar la distribución de bienes dentro de los 2 años posteriores a un divorcio. Ese derecho ha caducado hace mucho tiempo. Puedes despotricar todo lo que quieras, pero legalmente no puedes reclamarlo, y no estoy obligada a cumplir. Al escuchar esto, William golpeó la mesa y se puso de pie, luego resopló y habló con una cara como si estuviera convencido de la victoria. Sigue hablando. Yo también tengo mis planes, y así se fue sin más discusión sobre la compensación. Más tarde, William vino para una discusión con su nueva esposa, la expareja en la aventura, y un abogado. Su plan, al parecer, era emplear ayuda profesional como yo lo había hecho. Sin embargo, como era de esperar, se le informó que una reclamación de distribución de bienes ya no era posible. Así que decidieron negociar la reducción de la compensación por la aventura. No creas que todo irá a tu manera. No te voy a pagar nada. En verdad, William estaba tratando de evitar pagar por completo. Pero después de que ambos abogados explicaran laboriosamente la validez de la compensación, incluso su propio abogado admitió que evitar el pago era imposible dado la evidencia. Frustrado porque su abogado también estuvo de acuerdo en que el pago era inevitable, William y su pareja en la aventura cambiaron de abogados, solo para recibir el mismo consejo. Después de prolongadas discusiones, finalmente propusieron reducir la compensación. Acepté la oferta, sabiendo que inicialmente había inflado el monto de la reclamación anticipando una reducción. El monto acordado no cumplió con mi reclamación original, pero siempre había ganado más que William, incluso antes de la jubilación, y mis finanzas eran estables. Así que la reducción no me molestó. Además, había estado revisando periódicamente a los dos después del divorcio, y esta reclamación estaba calculada y programada según su situación. Investigar sus vidas fue fácil con la dirección obtenida durante la presentación del divorcio, lo que permitió a un detective reunir información rápidamente. Sabiendo que probablemente habían gastado la indemnización por despido y estaban ahorrando para un coche a través de sus trabajos, me comprometí con una cantidad que solo requeriría que entregaran sus ahorros. William me acusó de ser malvada, pero estaba decidida a derribarlo a él y a su pareja en la aventura por mi papá, por mí y por mi vida. Así, quedé satisfecha con el resultado, asegurando mis finanzas en un momento oportuno. Más tarde, William y su pareja tuvieron que pagar una cantidad significativa en compensación, aunque reducida. Mi estimación podría haber estado equivocada, o realmente no les quedaba nada.
Como sus ahorros para un coche no eran suficientes, se mudaron a un apartamento más barato y continuaron haciendo pagos mientras discutían. Verlos caer en la desesperación podría ser maliciosa, ya que me sentí completamente liberada. Habiendo vendido la casa renovada, ahora vivo en un condominio de gran altura más cerca de las casas de mis hijos, disfrutando cada día. Mi nieto de 15 años quedó en coma por un accidente automovilístico. La enfermera dijo, aquí están sus pertenencias. Un día, mientras esperaba la visita de mi nieto John, escuché el sonido de un coche de policía afuera. Sintiendo una sensación de inquietud, mi teléfono móvil sonó. Nancy, John tuvo un accidente y ha sido llevado de urgencia a un hospital en la ciudad vecina. No había manera de que pudiera procesar de inmediato las palabras de mi yerno Jason, quien había colgado el teléfono apresuradamente. Sin saber qué más hacer, rápidamente llamé a un taxi para dirigirme al hospital donde habían llevado a John. Nancy, me alegra que hayas llegado a salvo. ¿Cómo está John? Está en la sala de operaciones ahora. Me dijeron que su vida no corre peligro. ¿De verdad? Eso es un alivio. Unas horas más tarde, el médico y una enfermera salieron de la sala de operaciones para informarnos que la cirugía había ido bien. Mi ansiedad y tensión se convirtieron de inmediato en alivio, y junto con Jason, agradecimos al médico varias veces. El médico simplemente respondió, no hay problema y se alejó. Mientras el médico se iba, la enfermera se quedó atrás. Aquí están las pertenencias de John del momento del accidente. Diciendo esto, la enfermera nos entregó el bolso de John y su teléfono móvil. Parece que John estaba de regreso del supermercado. Jason me mostró el contenido. El bolso estaba lleno de ingredientes necesarios para hacer hamburguesas, como cebollas, carne molida y huevos. Oye. Sí. Sentí que algo no cuadraba con los artículos que John había comprado. ¿Por qué John? Soy Nancy. Hace mucho tiempo, mi esposo falleció, y vivía sola en ese entonces, pero no me sentía sola. Abuela, ¿esta cantidad de papas está bien? Sí, está bien. Te has vuelto muy bueno en esto. Eso es porque mi nieto John solía visitarme a menudo. Ese día, vino a pedir lecciones de cocina y estábamos haciendo sopa juntos. Al principio, sus habilidades eran torpes, pero ahora han mejorado notablemente. Oh, papá acaba de terminar el trabajo. Dice que estará aquí en unos 30 minutos. Oh, Jason llegó temprano hoy. Entonces, cenemos todos juntos. El padre de John, Jason, era mi yerno. Cuando John venía a visitar, se había convertido en una rutina para Jason venir a cenar después del trabajo. Esto se debía a que la esposa de Jason, mi hija Emma, desapareció hace unos años. Emma era una niña amable y siempre preparaba comidas para mí cuando llegaba a casa del trabajo. Cuando se convirtió en estudiante de secundaria, comenzó a trabajar a tiempo parcial y siempre intentaba dar dinero al hogar, diciendo gracias. No podía aceptar eso, pero para mi cumpleaños, me compró un bolso muy bonito, y todavía lo aprecio. Emma se casó con Jason, y cuando John estaba en la escuela primaria, ella desapareció sin previo aviso. Presentamos un informe de persona desaparecida, pero la policía lo desestimó como un asunto familiar. La buscamos nosotros mismos, pero nunca la encontramos. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba viva siquiera? En ese momento, estaba abrumada con una mezcla de ansiedad, preocupación y la responsabilidad de tener que reprenderla adecuadamente como madre. Estoy en casa. Bienvenido de vuelta, papá. Ya está listo. Jason llegó a casa y John lo saludó felizmente. La sopa, para la cual John había picado las verduras y sazonado, estaba hirviendo a fuego lento. Jason echó un vistazo y dijo que se veía deliciosa, dándole una palmada en la cabeza a John. Oh, papá, basta. Ya estoy en la secundaria. John frunció el seno y apartó su mano,
pero no parecía del todo disgustado. Viéndolos a los dos, sentí una cálida sonrisa, pero también un poco de culpa. ¿Dónde podría haber ido Emma, dejando atrás tales tesoros? Vamos a comer. Delicioso. John había estado esperando con el estómago vacío, así que no pudo esperar a que Jason se sentara y comenzó a comer primero. Verlo comer con tanto gusto siempre me llenaba de una sensación cálida. Como estudiante de secundaria en crecimiento, necesitaba comer mucho. Después de que Jason se sentó, recé y comencé a comer también. Las papas estaban bien sazonadas, esponjosas y muy sabrosas. Para agregar algo de color a la mesa, también hice una ensalada, aunque solo tenía verduras porque a los tres no nos gustaban los tomates. John, ¿cómo te va en la escuela últimamente? ¿Te has acostumbrado a la secundaria? Sí, ya es normal. Me he acostumbrado a ir y venir, y tengo amigos, así que no hay problemas. Oh, abuela, hagamos hamburguesas mañana. Quiero comida occidental. Está bien. ¿No quieres salir con tus amigos? No, estudiar cocina es más importante. John solía visitar una vez a la semana, pero las visitas aumentaron gradualmente y venía casi todos los días después de la escuela en ese momento. Cuando le pregunté sobre las actividades del club, dijo que no estaba en ninguna. No importaba cuántas veces le preguntara por qué, solo decía que quería estudiar cocina y no decía más. Creo que debería disfrutar más de su experiencia única en la secundaria, pero esta debe ser la manera de John de ser considerado. Gracias a él, podíamos comer juntos como familia y tener comidas animadas, excepto por un asiento vacío. Un día, John envió un mensaje durante el día: vendré a las 5 de la tarde para preparar la cena hoy. Usualmente enviaba mensajes por la noche, así que me pregunté si la escuela terminó temprano hoy. Tal vez venía después de salir con amigos, pensé casualmente. Como iba a estar en casa todo el día, no era un problema, así que respondí, está bien. Sin embargo, llegó la noche y John no apareció. Incluso si llegaba tarde, generalmente estaba aquí a las 6 de la tarde, pero ya eran más de las 7 de la tarde. Me preocupé y traté de llamar a John, pero no hubo respuesta. Decidí salir, y desde la distancia, escuché sirenas de policía. Con una sensación de presentimiento, escuché a los vecinos hablando cerca. ¿Un accidente de tráfico de un estudiante de secundaria? No puede ser. La mala sensación creció, enviando escalofríos por mi columna, y me sentí mareada. En ese momento, mi teléfono celular vibró en mi bolsillo. Con manos temblorosas, miré la pantalla. Era una llamada de Jason. Hola, Nancy. Acabo de escuchar que John tuvo un accidente y ha sido llevado de urgencia al hospital en la ciudad vecina. Me dirijo allí ahora. Necesito que vengas también. La dirección es... Jason colgó el teléfono apresuradamente. Mis piernas se dieron por vencidas y me senté en el suelo. Primero, mi esposo falleció, luego Emma desapareció y ahora John. Estaba aterrorizada ante la idea de perder a todos a mi alrededor. Desearía haber sido yo la que tuvo el accidente en lugar de John. Entonces podría haberme reunido con todos y vivido felizmente con mi familia. Estos pensamientos seguían inundando mi mente y me horrorizaba mi propio pensamiento. Me di cuenta de que mi corazón estaba llegando a su límite. No podía soportar perder a otro ser querido. Reuniendo toda mi fuerza, me levanté, llamé a un taxi y me dirigí al hospital que mencionó Jason. Cerré la puerta a los pensamientos oscuros que habían surgido antes y recé únicamente por la seguridad de John. El viaje al hospital, que debería haber tomado unos 10 minutos, me pareció de horas. Caminé rápidamente desde el taxi hasta la sala de espera que mencionó Jason. Al abrir la puerta, vi a Jason sentado en una silla, suspirando y mirando al suelo. Cuando noto que había entrado, levanto la vista. Nancy, me alegra que hayas llegado a salvo, dijo Jason. Sí, pero, ¿qué hay de John?
Pregunté. Está en la sala de operaciones ahora. Dijeron que su vida no corre peligro, explicó Jason. ¿De verdad? Eso es un alivio. Suspiré de alivio y me senté junto a Jason. Mirando de cerca, noté que su traje estaba arrugado, lo que mostraba que se había apresurado en llegar aquí. Lo siento por llamarte tan de repente. No podía soportar la carga solo, dijo Jason. Entiendo. No podía quedarme en casa sin hacer nada. Tampoco. No te preocupes por eso, respondí. Gracias, dijo. Espero que la cirugía salga bien. Ya era de noche y las luces del pasillo estaban apagadas. La lámpara roja en cirugía brillaba de manera inquietante, aumentando mi ansiedad. No sé cuánto tiempo pasó, pero la luz roja se apagó cuando mis manos estaban frías. Después de unos minutos, la puerta de la sala de operaciones se abrió, y el médico a cargo y una enfermera aparecieron. Jason se levantó y corrió hacia el médico. Doctor, ¿cómo está John? Aún no ha recuperado la conciencia, pero estará bien. No creo que haya secuelas duraderas. John lo hizo muy bien. ¿De verdad? Eso es genial. Muchas gracias, Jason inclinó la cabeza. Yo también me levanté e hice una reverencia profunda. Oh, no hay necesidad de agradecerme. Estará hospitalizado aquí hasta que recupere la conciencia y se recupere en cierta medida, así que por favor preparen sus pertenencias. Sí, entendido. Muchas gracias. El médico hizo un gesto con la mano y salió de la habitación. Su figura era muy tranquilizadora, y me sentí segura de que John estaría en buenas manos a partir de ahora. Disculpe, estas son las pertenencias que John tenía con él cuando tuvo el accidente. La enfermera entregó el bolso de John y su teléfono móvil a Jason, dijo un rápido me voy y siguió al médico. Parece que John estaba de regreso del supermercado. Jason me mostró el contenido del bolso con una sonrisa triste. Dentro había cebollas, carne molida, huevos y otros ingredientes necesarios para hacer hamburguesas, y encima de todo había un tomate rojo brillante ligeramente aplastado. Oye, noté algo extraño. ¿Por qué John compró un tomate? No lo usamos en las hamburguesas y ninguno de nosotros puede comerlo. John, Jason y yo todos detestábamos los tomates. La única en la familia que podía comer tomates era Emma. Mientras esta pregunta cruzaba mi mente, apareció una notificación en el teléfono móvil de John. Era una notificación de chat de una aplicación de redes sociales que mostraba la foto de perfil de la otra persona. Sin embargo, el teléfono estaba bloqueado con una contraseña, así que no podíamos ver el contenido. ¿Un amigo, quizás? Reconozco esta foto. Jason parecía haber tenido una repentina realización. ¿Podría ser? Intento. Oye, no está bien mirar sin permiso. Ignorando mis palabras, Jason marcó 0621 en secuencia. El teléfono se desbloqueó. Ese número es el cumpleaños de Emma. John ha estado preguntando mucho sobre Emma últimamente. Pensé que podría ser. Toque la notificación reciente para ver el contenido. Este parque en la imagen era el favorito de Emma. Los tres solíamos ir allí a menudo los fines de semana. Mientras desplazábamos por el historial de chat, Jason parecía confirmar su sospecha. Esta persona con la que John estaba chateando es ¿Emma? No puede ser. Jason me mostró una conversación decisiva. Dijiste que tenías un hijo, ¿verdad? Sí, creo que tiene tu edad. Lo siento por esconderme todo este tiempo. Mi nombre es John. Después de hablar tanto contigo, estoy seguro de que eres Emma, mi madre, ¿verdad? John, ¿de verdad eres tú? Al principio, Emma era escéptica, pero a medida que escuchaba más detalles, se convenció. Su conversación se volvió cada vez más animada, discutiendo eventos escolares recientes, Jason y yo. Sin embargo, Emma insistió repetidamente en que John no debía decirnos sobre ella.
Emma sonaba muy animada en la conversación, lo cual era reconfortante como padre, pero solo profundizaba el misterio de por qué desapareció. Esta es la conversación más reciente. Jason operó la pantalla nuevamente y me mostró las conversaciones de ayer y hoy. La escuela termina por la mañana hoy, ¿puedo ir a tu casa? Claro, pero manténlo en secreto para todos. Genial, iré temprano por la tarde entonces. De acuerdo, te estaré esperando. Esto explico por qué John compró un tomate. John había estado en contacto con Emma a través de las redes sociales durante algún tiempo, había confirmado que ella era su madre y planeaba encontrarse con ella hoy. Trajo un tomate, que era su favorito. De hecho, el lugar donde John tuvo el accidente estaba en la dirección opuesta a mi casa. John, ya es tarde. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Varios mensajes como este habían llegado desde temprano en la tarde de hoy, y la última notificación decía, lo siento, de repente me sentí mal y voy al hospital ahora. ¿Podemos reprogramar? Este fue el final de su conversación hoy. La noticia del accidente de John y la supervivencia de Emma me dejó sintiendo tanto felicidad como tristeza, con mis emociones en conflicto. Según este perfil, parece que Emma vive cerca. ¿De verdad? Sí, si fue al hospital hoy, podría ser este. De hecho, este es el único hospital grande por aquí. Al escuchar los pensamientos de Jason, sentí una repentina ola de calidez. Podría ver a mi hija por primera vez en años. John seguramente estaría feliz también. Pero primero, necesitaba confirmar los hechos con John. Me fui a casa rezando por la recuperación de John y la seguridad de Emma y me dormí. Durante los próximos días, nos turnamos para vigilar a John y buscar el paradero de Emma. Cuando preguntamos en la recepción, se negaron a darnos información de los pacientes, así que preguntamos directamente a los pacientes hospitalizados. Luego, un día, Nancy Jason llegó corriendo a la habitación del hospital de John, sin aliento. Descubrí que Emma está internada en la habitación 505 en este hospital. Parece que ha estado entrando y saliendo del hospital durante los últimos años. ¿Qué? ¿Está enferma? No lo sé. Jason se volvió lentamente hacia John, que aún no había recuperado la conciencia. Sostuvo suavemente la mano inerte de John. Finalmente ha llegado el día. Podemos ver a Emma, ¿verdad? John, tú también quieres ver a mamá, ¿no? Gracias por encontrarla. Jason murmuró repetidamente gracias a John y derramó lágrimas. Nancy, voy a la habitación de Emma ahora. ¿Y tú? Ve tú. Yo me quedaré con John. Gracias. Iré entonces. Con la nariz ligeramente roja, Jason salió de la habitación. Para ser honesta, yo también quería ver a Emma lo antes posible, pero me contuve. Después de todo, Jason había estado trabajando tan duro por mi hija y había soportado tanta soledad. Como madre, estaba genuinamente feliz de que alguien se preocupara tanto por ella. No debería interferir en su reunión. Mientras pensaba en esto y cuidaba las flores en la habitación de John, escuché una voz débil. Abuela. No podía creerlo y volví la mirada hacia la cama. Los ojos de John estaban ligeramente abiertos. Al ver esto, me apresuré de inmediato a su lado. John, me alegra tanto. Espera, necesito llamar a la enfermera de inmediato. Papá, ¿dónde está? Oh, cierto, necesito contactar a Jason también. ¿Dónde está? Está en el trabajo ahora mismo. Tenía una reunión que no podía perderse. Ya veo. John murmuró y sonrió. Pero vendrá tan pronto como escuche que has despertado. No sé por qué mentí sobre que Jason estaba en el trabajo, pero sentí que necesitaba confirmar cosas sobre Emma con John primero. Me dolía un poco hacer que John hablara justo después de despertarse. Luego, el médico y la enfermera entraron para examinarlo, así que tuve que salir de la habitación. Poco después, llegó Jason.
¿Es verdad que está despierto? Sí, el médico está con él ahora. Eso es genial. Realmente genial. Mirando de cerca, el rostro de Jason estaba aún más rojo que antes y sus ojos estaban ligeramente hinchados. ¿Cómo estaba Emma? Bueno, la vi, pero... ¿Pero qué? Jason dudó y evitó mirarme a los ojos. Luego se resignó y murmuró, Emma no tiene mucho tiempo. ¿Qué? No. Ha estado sufriendo de una enfermedad grave durante unos 5 años y es un milagro que aún esté viva. Dijeron que el día que John tuvo su accidente, ella también fue llevada de emergencia. Jason sonrió tristemente y dolorosamente. Reunirse solo para tener que despedirse tan pronto. ¡Qué desgarrador! Tan pronto como nos encontramos, Emma me regañó. Dijo que se fue porque no quería causar problemas. Emma es una niña amable. Aproveche su amabilidad, pero debería haberme dado cuenta. Falle como esposo. No te culpes. Lo hizo porque quería que fueras feliz. Estoy segura de ello. Sí, tienes razón. Compartí los sentimientos de culpa de Jason. Emma era tan amable y siempre anteponía a los demás a sí misma. Por eso necesitábamos prestarle más atención. Deberíamos haber buscado más, como hizo John, pero es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Así que decidí hacer que el tiempo restante fuera significativo para Emma y John. Con esta resolución, apreté los puños con fuerza. Unos días después, John había recuperado completamente la conciencia y ahora se enfocaba en la rehabilitación. Los hospitales son tan aburridos. Ya me siento mejor y quiero volver a la escuela pronto, dijo estas palabras despreocupadas. Pensé que era el momento adecuado para hablar sobre Emma. Por cierto, John, ¿a dónde te dirigías ese día? Estaba en la dirección opuesta a mi casa. Oh, eso. Iba al supermercado en la siguiente ciudad. Es grande y barato, pero está lejos de la casa de la abuela y es difícil de llegar. John respondió claramente, evitando el contacto visual. John, por favor, dime la verdad. ¿La verdad? ¿De qué estás hablando, abuela? Lo siento, John, pero lo sabemos todo. Ibas a ver a Emma ese día, ¿verdad? Los hombros de John se estremecieron y me miró con los ojos muy abiertos de sorpresa. ¿Cómo? ¿Lo supiste? ¿Revisaste mi teléfono sin permiso? Me miró como si dijera, ¿cómo te atreves? Me sorprendió un poco, ya que nunca lo había visto mirarme así, pero no podía echarme atrás ahora. Lo siento por eso. Una notificación llegó mientras dormía así. Eso no significa que puedas simplemente. No, no es tu culpa, abuela. Lo siento por levantar la voz. John bajó los hombros y miró por la ventana. Cuando estaba en la secundaria, papá a menudo estaba atormentado por la noche, llamando, Emma, Emma, así que pensé que tenía que hacer algo y comencé a buscar. John comenzó a hablar de manera vacilante. No pensé que encontraría nada. Honestamente, fue un milagro que encontrara la cuenta de mamá. Después de ver sus publicaciones habituales y chatear, me convencí. ¿Por qué te convenciste? Mamá tiene una cicatriz en la muñeca, ¿verdad? Sí, se quemó con una sartén cuando era joven y la cicatriz nunca desapareció, incluso de adulta. Cuando Emma estaba en la secundaria, me saludó con vendajes en la muñeca después de que llegue a casa del trabajo, lo cual me impactó. La llevé de urgencia a un dermatólogo que le recetó un ungüento, pero resultó en una cicatriz permanente. Ella se lo tomó a la ligera, diciendo que no era nada de qué preocuparse, pero dejó una enorme sensación de culpa en mi corazón. Había una foto de una bebida publicada en su cuenta y la cicatriz era visible. Además, sus pasatiempos y su amor por los tomates. John habló con un poco de orgullo en su voz. Las habilidades de razonamiento y la iniciativa de los niños a veces pueden superar a... Ese día, después de hablar mucho y confirmar cosas, fui a ver a mamá. En el camino, un coche chocó conmigo.
Entonces, los tomates eran para... Sí, eran para mamá. Ella comía tomates todos los días, así que quería traerle algunos nutritivos. Lo siento por mantenerlo en secreto. Está bien, dije mientras acariciaba suavemente la cabeza de John. Murmuró algo sobre ya estar en la secundaria, pero fingí no escucharlo. Quería decírselo a ti y a papá antes, pero mamá insistió en que no debía hacerlo. Tal vez ni siquiera quería verme. Eso no es cierto. Lo es. Parecía que estaba ocultando algo, pero aún así quiero verla. Al ver la determinación en sus ojos, me sentí un poco intimidada. No he conocido a Emma aún. Si se fue para evitar causar problemas, visitarla ahora podría socavar sus años de esfuerzo. Por eso Jason ha estado visitando a Emma repetidamente sin decírmelo. Emma ha estado en mal estado de salud desde que fue llevada de urgencia al hospital. Si Emma quiere ocultar su condición a John, no debería llevarlo a verla. Oye, ¿qué está haciendo papá hoy? Está en el trabajo. Esa es una mentira. Sé que se tomó el día libre. Está visitando a mamá, ¿no es así? ¿Mamá está hospitalizada aquí? ¿Por qué piensas eso? Me rompí en un sudor frío ante la pregunta de John. Mi respuesta podría cambiar el resultado para mi nieto. Escucha a papá hablando con una enfermera en el pasillo. Por favor, quiero ver a mamá también. Llévame a verla. Pero por favor, abuela, tú también quieres verla, ¿verdad? Vamos juntos. Oh, y no olvides los tomates. Me quedé sin palabras ante la súplica directa de John, y antes de darme cuenta, me encontré frente a la habitación 505 con John y una bolsa de tomates en la mano. John tocó la puerta. Una voz femenina familiar respondió desde adentro. Sí. Mamá. Abrió la puerta y se apresuró inmediatamente hacia la mujer que yacía en la cama. En ese momento, ella escondió su rostro con la manta. Jason, que estaba cerca, nos miró y dijo. Sorpresa. John, ¿qué estás haciendo aquí? Mamá, lo siento, no pude venir a verte ese día. Lo siento por romper nuestra promesa. John, detente. Esta mujer, ella no es Emma. Mamá, aprendí mucho de la abuela porque quería cocinar comidas deliciosas para ti. Puedo hacer cualquier cosa que pidas. John, eso es suficiente. John trató de descubrir la manta mientras Jason trataba desesperadamente de detenerlo. Pero John tocó una parte lesionada, causando que ella gritara de dolor y agarrara su brazo. Jason dejó de moverse, preocupado. Mamá, ¿por qué no quieres verme? Ya estoy en la secundaria. No puedo dejar que me veas así. Lo siento. Mamá, sabía que estabas enferma desde hace mucho tiempo. Intentaste tanto verme ese día, ¿verdad? No eres una carga. Por favor. John levantó lentamente la manta. Jason ya no lo detuvo. Allí estaba ella, inconfundiblemente Emma. Aunque habían pasado muchos años, sus rasgos no habían cambiado. Sin embargo, estaba claramente demacrada, con un mal aspecto, y era obvio que no estaba bien. Ha pasado un tiempo, John. Ella miró a John con ojos que parecían atesorarlo, pero contenían un indicio de tristeza. Has crecido mucho. Oh, por favor, no llores. Me escondí porque no quería que me vieras así. No quería que me vieras en un estado tan débil. No eres débil. Lo siento, mamá. ¿Por qué te disculpas? Soy yo quien debería disculparse. Me sorprendió tanto cuando me contactaste, pero estaba feliz. Lo siento por dejarte solo. No estaba solo. Papá y la abuela estaban allí. Tienes razón. Gracias. Mamá, lo siento por desaparecer tan repentinamente. ¿De verdad, Emma? Tendremos una conversación seria más tarde. Oh, no, las charlas de mamá son tan largas. Emma se rió mientras decía esto.
Aunque se veía frágil por dentro, seguía siendo la misma de siempre. Seguía siendo la Nina amable y fuerte que siempre había sido. Tan amable, sacrificó todo por el bien de los demás. Nunca me di cuenta del sufrimiento y la soledad escondidos detrás de su sonrisa. Pero ahora lo entiendo. Aunque está sonriendo ahora, cuando nos vayamos, estará sola con sus remordimientos. Podría pensar que no debería habernos conocido. Volver a vernos la dejaría con un apego persistente, haciendo la despedida aún más dolorosa. El pensamiento de mostrarnos su sufrimiento, de ser una carga para nosotros, la asusta más que nada. Aún así, tenemos que decírselo. Esa es la única manera de enmendar por haberla dejado luchar sola durante tantos años. Emma, bienvenida de vuelta. Me alegra tanto verte. No te dejaremos ir a ningún lado sola de nuevo. Sí, está bien. No hay nada que temer. Eres maravillosa tal como eres. Disfrutemos nuestro tiempo juntos a partir de ahora, todos nosotros. Gracias. Su voz era tan suave que apenas era audible, pero llegó a mis oídos claramente. Oh, sí, traje algunos tomates para ti, mamá. El ambiente sombrío se iluminó de inmediato. De hecho, el poder de los niños es inmenso. ¿De verdad? Entonces, comámoslos todos juntos. Pero todos odian los tomates. Oye, ahora, nadie debería tener aversiones a la comida. Todos vamos a superar eso aquí mismo. Con el aliento de Emma, todos comimos tomates juntos. John parecía haber superado ya su aversión a los tomates y los comió felizmente. Jason y yo dudamos al principio, pero mientras nos obligaban a comerlos, los recuerdos con Emma inundaron y todos terminamos llorando mientras comíamos. Por primera vez en mi vida, pensé que los tomates eran deliciosos. Después de eso, la salud de Emma mejoró ligeramente, pero luego empeoró rápidamente, repitiendo este ciclo. Una semana después de nuestra reunión, Emma falleció. Hasta que perdió el conocimiento, habló mucho para compensar el tiempo que habíamos estado separados, y hasta el final, estuvimos todos juntos como familia. Después, John fue dado de alta del hospital y asistió al funeral, capaz de caminar normalmente. Siguiendo los deseos de Emma, realizamos un funeral familiar, ya que se sentía incómoda con grandes multitudes. Preparamos muchos tomates como ofrendas. Explicamos toda la historia de Emma a los padres de Jason y nos disculpamos profundamente. Fueron muy amables y nos tranquilizaron, diciendo que estaba bien. Aunque hubo pocos asistentes, el funeral no fue modesto. Emma fue una hija amada y apreciada por todos. Después de eso, John y Jason se mudaron conmigo. Aprendimos la importancia de pasar tiempo juntos de Emma. Quiero quedarme juntos para siempre, pero todavía tengo remordimientos. Aunque me alegro ver a Emma al final, la tristeza de verla morir ante mis ojos fue abrumadora. Sobre todo, me odiaba a mí misma por no saber sobre su enfermedad y no poder hacer nada hasta el final. Un día, John vino a verme con tomates y dijo, quiero ser doctor, agricultor o investigador culinario. Quiero salvar a personas como mamá. Si me convierto en doctor, cultivar tomates que hicieron que mamá se sintiera mejor aunque sea por un momento y hacer que las personas sonrían con la cocina que la abuela me enseñó. John, mira y ve en qué me convierto. Así que, abuela, tienes que mantenerte saludable hasta entonces. Aquí, te traje un tomate. Diciendo esto, volvió a su habitación. Los niños a veces nos tocan profundamente, pero la verdad es que también estoy siendo salvada por John. Tal vez hoy haga una salsa de carne con estos tomates. En algún momento, nuestra familia se convirtió en una familia que ama